En Canal Territorio defendemos el entorno natural y cultural. Territorio. El canal de la conservación. Tenemos un Dios precioso, maravilloso es el Señor. En este tiempo vamos a agradecer a Dios por su infinita misericordia y porque realmente Dios es bueno. Dios siempre es bueno y sus misericordias y sus favores nos rodean todos los días. Así que quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. Debemos aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Cuando aprendemos a vivir bajo autoridad, bajo la bendición del Señor, estamos viviendo bajo esa bendición y esa cobertura de Dios. Yo sé que a muchos puede costarles vivir bajo autoridad y hay muchas personas que les cuesta realmente estar bajo sujeción, estar bajo autoridad. Pero si queremos ser bendecidos, si queremos recibir la bendición de Dios, si queremos recibir esa cobertura y esos diseños de Dios y ese direccionamiento de Dios, debemos aprender a vivir bajo autoridad. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, porque sé que cada uno hemos recibido promesas de Dios. ¿A cuántos el Señor nos ha dado promesas? Promesas de bendición. ¿A cuántos hemos recibido milagros de sanidad, milagros financieros? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido tantas bendiciones del Señor? Aprendiendo a vivir bajo esa autoridad y bajo esa cobertura del Señor. Entonces dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 12, verso 21, dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparece toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Diles pues que se han acercado el tiempo del cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra, la cumpliré, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino, dice la palabra, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Les preguntaba ahorita, ¿cuántos de nosotros hemos recibido una promesa de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra del Señor para nuestras vidas? ¿Y cuántos de nosotros decimos, tal vez no se cumplirá, tal vez no era del Señor, tal vez no se cumplirá, o va a pasar mucho tiempo para que esa promesa de Dios o esa bendición de Dios llegue a mi vida? Y era lo mismo en Israel, dice, se había vuelto un refrán, dice, era como un refrán diciendo, tal vez esta visión no se va a cumplir, tal vez este que profetiza y da la palabra es para mucho tiempo. Dios ha hablado a tu vida, Dios te ha entregado palabra de Dios, palabra de bendición, palabra profética de parte de Dios. Dios ha traído una palabra a tu corazón y tú tal vez has pensado, han pasado los días, ha pasado el tiempo y tal vez esta palabra no se cumplirá. Tal vez está como en Israel diciendo, se ha vuelto como un refrán diciendo, como dice el verso 21, 22, dice aquí la palabra: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que hay en Israel? ¿Qué refrán es este que dice que se van prolongando los días y desaparecerá? Tal vez dice, el tiempo ha pasado y mis sueños no se cumplirán y la visión que Dios me ha dado no se cumplirá. Tal vez estás pensando, no era esta palabra de Dios y el Señor dice, viene el tiempo donde yo cumpliré toda palabra de Dios, donde yo cumpliré. Pero ¿por qué necesitamos nosotros? Necesitamos vivir bajo esa cobertura de Dios, bajo esa autoridad
prioridad de Dios en nuestra vida, para que podamos alcanzar esa bendición del Señor, para que podamos alcanzar esas promesas de Dios en nuestra vida. Y nosotros, a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, nosotros vemos ejemplos de hombres y mujeres, de testimonios de ellos que dan hoy testimonio a nuestras vidas, que cuando tú aprendes a obedecer, que cuando yo aprendo a obedecer al Señor, a vivir bajo los diseños establecidos de Dios, a vivir bajo esa autoridad de Dios, yo voy a haber cumplido esos sueños, esas promesas de Dios en mi vida. Pero quiero compartir lo que dice Marcos, porque Marcos nos da una palabra del Señor. Y Marcos habla en Marcos capítulo 4, dice: el reino de los cielos es semejante, porque nosotros hablamos del reino de los cielos, hablamos de la palabra de Dios, que es luz a nuestra vida, que es guianza a nuestra vida. Y dice en Marcos capítulo 4, del verso 26, dice la Escritura de la siguiente manera. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra primero, hierba, luego espiga y después el grano lleno en la espiga. Hay un proceso y compartiendo leyendo la Escritura, escudriñando la palabra del Señor, meditaba, muchos de nosotros quieren alcanzar ya el fruto, muchos de nosotros quieren tener el fruto en sus manos, muchos de nosotros quieren ver eso, pero dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra la semilla, que pasa de día y de noche y ve que brota la semilla, pero antes de alcanzar el fruto, brota la semilla, crece la espiga y después viene el fruto. Tú has recibido la palabra de Dios primero. Yo veo aquí 3 tiempos que Dios nos entrega a nosotros para recibir esa bendición de Dios. Primero, vivimos bajo esa cobertura de Dios, obedeciendo a la palabra del Señor y creyendo que la promesa que hemos recibido de Dios se va a hacer una realidad en nuestra vida. Primero, veo que el tiempo de la siembra. Segundo, el tiempo de la espera. Y tercero, viene el tiempo de la cosecha. Y entonces yo veo aquí 2 cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener, hacerlo realidad y meditarlo y tenerlo en cuenta en nuestra vida. Primero, dice la palabra de Dios que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es esa palabra de Dios que tú debes atesorar en tu corazón. La semilla es esa palabra de Dios que Dios te ha entregado. Tal vez ha usado el Señor profetas, tal vez ha usado el Señor los ministros, los pastores, su palabra. El Señor te ha hablado a ti, ha usado este canal maravilloso para traerte una palabra y te ha dado promesas el Señor. Y esa palabra, esa semilla es la palabra de Dios que Dios está esperando que tú puedas atesorarla en tu corazón, que has recibido la visión de Dios. Y segundo, dice aquí, Dios cumplirá toda visión, leíamos en Ezequiel. Dios cumplirá toda visión y toda palabra que Dios ha entregado. ¿Me estás escuchando? Dios cumplirá toda palabra y toda visión que Dios te ha integrado. Dios cumplirá toda palabra y toda visión que Dios te ha entregado. Era lo que Dios le estaba diciendo a Israel: yo les he dado palabra, yo les he dado promesa, no lo tomes como un refrán, no lo tomes como algo que no se va a cumplir. Dios les estaba diciendo: esto se va a cumplir, esta palabra se va a cumplir porque es Dios quien la ha dado. Y cuando tú piensas en eso, puedes mirar que a partir de ahí, toda promesa que Dios te dé, se va a cumplir. ¿No te alegras? Toda promesa que Dios te dé se va a cumplir, se va a dar inmediatamente. Pero Dios le estaba hablando ahí en Ezequiel diciéndole: oh Israel, piensa en esto por un momento, porque viene el tiempo que la palabra que fue entregada se va a cumplir. No pasará mucho tiempo. Ese es el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, de la visión de Dios entregada a tu corazón. Entonces tú miras Primero viene el tiempo de la semilla, ese tiempo que es la palabra de Dios, esa promesa que ha sido entregada a tu corazón.
Esa promesa que Dios te ha entregado, tal vez la promesa de ver a un esposo rendido a los pies del Señor, tal vez la promesa de ver unos hijos que honran al Señor, tal vez la promesa de ver que Dios restaura tus finanzas, tal vez la promesa de ver que Dios restaura tu familia. Esa promesa, si viene de Dios, Dios la va a cumplir. Esa semilla que Dios te ha entregado en tu corazón, Dios la va a cumplir. Hoy hay una palabra de Dios, y cuando leamos Ezequiel, hay una palabra de Dios diciendo, no lo mires como un refrán, no lo mires como un dicho, mira lo que Dios va a hacer algo muy especial. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que toma su semilla, la palabra. Ya tú tienes esa semilla, ya tú tienes esa palabra de Dios. Entonces hoy el Señor dice, viene un tiempo también, que es el tiempo que muchos de nosotros no nos agrada, y es el tiempo de la espera, es el tiempo donde nosotros decimos, no se va a cumplir, no se va a dar, no vamos a esperar. Imagínense que la palabra dice, el reino de los cielos es semejante a este hombre que siembra la semilla, que pasa de día y de noche, y después es que brota. Y viene el tiempo de la espera. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? ¿Cuántas promesas el Señor te ha entregado? Y tal vez te molestas en tu corazón, muchas veces has tenido molestias aún con Dios, muchas veces has tenido molestias aún en tu corazón diciendo, no se va a cumplir. Pero Dios dice, si Dios te dio la palabra, se va a cumplir. ¿Cuántas veces? Y viene ese momento de aprender a esperar, viene ese momento de aprender a recibir la palabra, a tomarla y a esperar en Dios. No nos agrada, pero viene, dice, el tiempo del cumplimiento de la visión que Dios nos ha dado. Es el tiempo de la palabra de Dios, es el tiempo de la bendición soberana de Dios. Viene el tiempo donde vamos a recibir al Señor, donde Dios va a hacer realidad esas promesas. Viene ese tiempo y Dios te dice, no tardará, hoy es el tiempo, pero hay que aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Y yo te voy a poner un ejemplo que dice la palabra del Señor, y es Abraham. Abraham, Dios lo escogió cuando estaba en Mesopotamia, un pueblo pagano, idólatra, que tenía muchos dioses. Y Dios toma a Abraham estando en ese lugar donde era un pueblo que adoraba a dioses, que era idólatra, que vivía siendo pagano, que vivía en rebeldía. Y Dios viene a él y le dice una palabra de Dios. Y Dios le dice en Génesis, y ustedes pueden escudriñar en las Escrituras, Dios le dice en Génesis capítulo 12, porque nosotros queremos recibir la bendición de Dios, pero el Señor quiere que tú aprendas a vivir bajo esa cobertura de Dios, bajo esa autoridad de Dios para ser bendecido. Pero Jehová ha dicho a Abraham, dice Génesis capítulo 12, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Estaba él en Ur de los Caldeos, estaba él en Mesopotamia, un pueblo idólatra, un pueblo que adoraba a muchos dioses, un pueblo pagano, y ahí viene el Señor con una palabra a decirle, Abraham, hoy te digo, levántate y vete de tu tierra y de tu parentela. Ahí vivía, estaba él con su familia, ahí estaba él con sus amigos, ahí estaba, y el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Le dice el Señor, y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y viene la palabra del Señor a Abraham, él estando en Ur de los Caldeos, estando en una tierra pagana donde adoraban muchos dioses, y viene la palabra del Señor y le dice, levántate, vete de esta tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque te voy a bendecir, porque te voy a prosperar. ¿No es la promesa que Dios te ha entregado? Pero Abraham, para ver esa bendición de Dios, tuvo que aprender a obedecer al Señor y estar bajo la autoridad divina de Dios, y estar bajo la autoridad preciosa del Señor. Y dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo, y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendijeren.
Yo quiero que tú medites en esta palabra de Dios. Vamos a ir un tiempo de alabanza, vamos a ir un tiempo de adoración. Ya regresamos y quiero que tú medites en esta palabra. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. El Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. El Señor viene y le dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, y le da una promesa preciosa. Le dice, voy a bendecir a tu familia, voy a bendecir a toda tu descendencia, y le da el Señor una promesa preciosa, pero le dice, aprende a vivir bajo la autoridad de Dios. Ya Abraham, a partir de ese momento, debía aprender a obedecer la voz de Dios y a estar bajo esa cobertura de Dios. Imagínense que Abraham hubiese dicho, no, pero ¿cómo me voy a ir yo de aquí, de esta casa? Está mi familia, mis amigos, voy a salir a una tierra nómada donde nadie me conoce. Pero el Señor, voy a obedecer a la autoridad de Dios. Voy a obedecer a lo que Dios tiene para mí. Y entonces viene la promesa de Dios. Y el Señor le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendecirás a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldecirás, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios en sus vidas? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacer como Abraham, poder bendecir, que tú puedas ver bendecida a tu familia, pero debes aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Viviendo bajo esa autoridad de Dios vas a recibir, pero muchas veces no es así como nosotros creemos. Queremos las promesas de Dios, queremos tomar el fruto, queremos no mirar la semilla, no mirar el tiempo de cómo crece, cómo sale, sino ir al fruto. Y el Señor te dice, hay un tiempo para todas las cosas. Porque en ese tiempo donde tú aprendes a vivir bajo la autoridad de Dios, tú aprendes a conocer al Señor, aprendes a amar a Dios, y viene el tiempo del cumplimiento de esas promesas de Dios. Y Abraham sale de su tierra, sale de su parentela. ¿Fue fácil para él? No, de ninguna manera. Él sabía que tenía peligros al salir, que iba a una tierra extranjera, que iba a ser nómada, que iba a dejar, y no fue a obedecer al Señor.
porque él creyó a la promesa de Dios. Dios quiere que tú aprendas a obedecer y a vivir bajo esa autoridad. Cuando nosotros vivimos bajo la autoridad de Dios, vivimos bajo esa bendición del Señor. Y esas bendiciones y esas promesas no solamente nos alcanzan a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestra descendencia. Y el Señor sale Abraham, y sale con su suegro, y Abraham hizo algo que muchos de nosotros hacemos, que empezamos bien creyéndole a Dios sus promesas, que empezamos bien estando bajo la autoridad de Dios, creyendo que Dios es nuestro proveedor, que nos bendice, estando muy gozoso. Y Abraham salió, pero se quedó en tierra de Harán, porque estaba con su suegro y le dijo, quedémonos acá, esto también es una tierra buena, qué chévere. Y ahí se quedó un tiempo, ¿saben? Muchos empiezan bien, están viviendo bajo la autoridad, están obedeciendo a Dios, están obedeciendo a su palabra, están gozosos, vienen a la iglesia, hay gozo en su corazón, pero de repente deciden escuchar la voz de otras personas o deciden dejar de atender la autoridad de Dios en sus vidas y viene el tiempo donde Dios nos habla. ¿Saben qué pasó? Abraham se quedó un tiempo en Harán. En Harán Dios no bendice. En Harán Dios no cumple las promesas. En Harán Dios no habla. Y estuvo ese tiempo ahí, pero esa no era la tierra que el Señor le dijo, sal de tu tierra, yo te llevaré a un lugar de bendición, a la tierra de Canaán, a una tierra de bendición para ti y los tuyos. Pero él se había quedado en Harán. Muchas veces nos quedamos a la mitad del camino. A la mitad del camino no recibimos las promesas de Dios. A la mitad del camino no recibimos las promesas de Dios. A la mitad del camino no hay cumplimiento. Tenemos que ir al tiempo que Dios quiere y al lugar que Dios quiere para recibir la bendición de Dios. Él se había quedado ahí en Harán, pero ahí en Harán no iba a recibir la bendición de Dios. Ahí en Harán no iba a recibir, no escuchaba a Dios. Y no iba a ver el cumplimiento de que Dios le había dicho que lo bendecería y que haría de él una gran nación. No lo iba a ver. Y vino ese tiempo de quedar. No te quedes a la mitad. No te quedes a la mitad del camino. Tal vez hoy hay aflicción en tu corazón. Tal vez hoy estás angustiado. Tal vez hoy estás desanimado. Tal vez hoy como lo que decía Israel, esto es solo un refrán y no se cumplirá. No te quedes a la mitad del camino, no es un refrán. Hoy, si tú le crees al Señor y aprendes a vivir bajo la cobertura de Dios, bajo la autoridad de Dios, Dios va a hacer realidad. Viene el tiempo donde Dios, en muy tiempo así, se cumplirá toda promesa de Dios para ti, para los tuyos, y te bendecirá. Y tuvo que Abraham entender que en Harán Dios no iba a prosperarle, que en Harán no iba a haber bendición. Tuvo que entender que no era ahí. Miren, nos desesperamos, pero debemos aprender a esperar en Dios y a confiar en Dios. Realmente el tiempo de la espera es un tiempo de Dios y es un don de Dios. Abraham recibió una promesa de Dios, recibió la promesa que Dios bendeciría, que le daría una descendencia grande. Él no tenía hijos, pero recibió esa promesa. Tenía 75 años y recibió esa promesa. Y pasó un tiempo, pero hubo un tiempo donde Abraham estuvo desesperado diciendo, tal vez como muchos de nosotros, no se va a cumplir, voy a hacerlo a mi manera, voy a tomar los medios a mi manera, voy a hacer que llegue la bendición. Y él quiso hacerlo mucho y entró en una gran depresión, llorando y diciendo, no, verdad, han pasado mucho tiempo y no he visto el cumplimiento. Y tuvo que volver otra vez el Señor venir a él, sacarle de su tienda y decirle, mira las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia. Hoy el Señor nuevamente vuelve a recordarte, a decirte, Dios cumplirá todo lo que te ha prometido, todo lo que ha venido de la mano de Dios que cumplirá en ti, en tu familia. Pero aprende a vivir bajo los diseños y la cobertura de Dios. Y entonces Abraham entendió que Dios iba a traer y Dios iba a traer esa bendición. Hoy el Señor quiere que nosotros entendamos que no importa el tiempo que haya pasado, si son 13 años, si son 20 años, 25 años, Dios cumplirá lo que Él te ha prometido, lo que Él me ha prometido. Las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. Abraham lo entendió y pasó el tiempo, pero aprendió a vivir bajo la cobertura de Dios, no en pensamiento, no con lo que otros dijeran, no quedándose a la mitad del camino, sino entendiendo, Señor, tú lo harás. Señor, tú lo harás. Puede que tú hoy lo veas
imposible, puede que tú hoy lo veas muy difícil, muy complicado, pero estamos hablando de Dios. Dios cumplirá las promesas en ti. Dios le hace una promesa a Abraham, pero cuando le hizo esa promesa a Abraham, pasó el tiempo, Dios viene y trae a su descendencia y le hizo su promesa a su hijo Isaac, y después viene a su nieto Jacob. Mira, la bendición y las promesas que Dios te ha entregado a ti es también para tu descendencia, es también para los tuyos si tú le crees al Señor. Pero aprende a estar bajo la cobertura, bajo la autoridad divina de Dios. Y llegó el tiempo del cumplimiento de todas las promesas. Y ese es el tiempo más precioso, porque hay un tiempo, el tiempo de la siembra, el tiempo que va pasando de espera y el tiempo del cumplimiento. Y llegó ese tiempo, como pasó con Abraham. Mira, te he dicho hoy la ilustración de Abraham, para que nosotros pongamos, es el ejemplo que Dios nos pone a nosotros. No importa el tiempo que pase, Dios va a cumplir sus promesas. Lo primero que Dios hace es sacarlo de una nación idólatra. Lo primero que Dios hace es que tiene que arrancarlo de ahí, de su familia. Lo primero que Dios hace es que Dios lo quiere bendecir, pero Dios no lo iba a bendecir allá en un pueblo pagano. Dios no lo iba a bendecir en una tierra idólatra. Dios hace y te tiene que sacar de ahí. La bendición de Dios no viene en el lugar donde hay idolatría. ¿Me están escuchando? No viene en el lugar donde hay idolatría. No viene en el mundo. No viene cuando estás en una atmósfera mundana, en una atmósfera de desobediencia, en una atmósfera de hacer. La bendición de Dios no viene ahí. La bendición de Dios no quiere bendecirnos mientras estamos en un ambiente mundano. Dios no quiere bendecirnos mientras estamos en un ambiente idólatra, porque querríamos nosotros hacer las cosas a nuestra manera. No, Dios quiere bendecirnos cuando nosotros aprendemos a obedecerle y estamos en el lugar correcto. Dios estaba hablando, dándonos un testimonio de Abraham. Él tuvo que salir de su tierra, él tuvo que salir de ese pueblo, él tuvo que salir para ser bendecido. Dios quiere sacarte de Ur de los Caldeos y hacer de ti un pueblo grande y bendición. Fue lo que el Señor le dijo a Abraham. Y el servicio de Dios para nosotros es un servicio poderoso si tú entendemos. O sea, hay cosas que tenemos que aprender a estar en cobertura de Dios, bajo la autoridad de Dios, donde Dios va a venir a hablar a nuestro corazón y vamos a tener que dejarlas para poder recibir y abrazar las promesas de Dios. Porque Dios te quiere bendecir, pero Dios no te va a bendecir si tú te quedas a la mitad del camino. Dios no va a cumplir esas promesas si tú haces a tu manera, si estás en medio de idolatrías, si estás en medio de un ambiente mundano, de un ambiente no agradable a Dios. Dios no lo va a hacer. El día que tú te pongas radical con el Señor, y yo no estoy hablando aquí de ser religioso, estoy diciendo radical con Dios. El día que tú digas, Señor, hago tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Abraham tuvo que ser radical. No crean que para él no fuese, tuvo que ser radical. Aún cuando dejó a su sobrino, tuvo que ser radical para aprender a recibir la bendición de Dios. Tú debes aprender a ser radical con Cristo, a ser radical con los principios de Dios, porque Dios va a cumplir esas promesas en ti. El que tome el paso de salir de su tibieza, el que tome el paso de salir en medio de la idolatría, en medio de ese ambiente mundano y pagano, no agrada a Dios. Dios te está diciendo, viene el tiempo donde se cumplirá toda visión en ti. Viene el tiempo donde se cumplirá toda promesa dada de Dios para ti. Viene ese tiempo de Dios. Así que oro al Señor en este tiempo para que Dios pueda revelarse a tu corazón, para que Dios pueda instruirte, para que Dios te saque de la tibieza, tal vez donde estás, o la idolatría, tal vez donde estás, o del ambiente mundano, tal vez donde estás. Oro al Señor para que Dios pueda. También quiero invitar a aquellos que quieran recibir al Señor. Es el tiempo. Dios te ha dado palabra de bendición, Dios te ha dado palabra de promesa de Dios. Entonces yo te invito a que tú puedas confesar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Saben? Hay un tiempo donde uno recibe a Cristo y se enamora del Señor. Y hablo para aquellos que tal vez hoy están en tibieza, que tal vez hoy están desanimados. Y viene un tiempo donde tú te desanimas y dices, tal vez Dios. Quiero decirte en esta mañana que si tú levantas tus ojos al Señor y le crees al Señor y sales de Ur de los Caldeos,
Dios va a cumplir las promesas que te entregó. Ponte radical con Cristo. Quiero orar por aquellos que quieren recibir al Señor Jesús. Quiero que repitan conmigo esta sencilla oración, pero con la cual tú vas a abrir tu corazón, con la cual le abres las puertas a Dios para que Él venga a tu vida. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te recibo y te confieso como mi Señor y Salvador. Y te pido, Señor, que tú puedas escribir mi nombre en el libro de la vida. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor. También te pido que perdones todos mis pecados, mis ofensas, mis rebeliones, y que me ayudes a obedecerte. Te bendigo en el nombre de Jesús. Aquellos que han hecho esta oración, empieza a crecer en Dios. Dios cumplirá las promesas que te ha prometido. Dios cumplirá las promesas. Si tú te pones radical con el Señor y vives bajo esa autoridad de Dios, bajo ese diseño de Dios, entonces el Señor cumplirá las promesas para ti. Te habla la pastora Wirley Prieto de la iglesia Vino Nuevo. Es todo un gozo en mi corazón poder compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga. No sé si podré cantar.